Vamos a buscar en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 7, del verso 14 en adelante. Romanos 7, 14, en el Nuevo Testamento. Y el título del mensaje de hoy es La dificultad de permanecer en lo bueno. La dificultad de hacer lo bueno, de permanecer en lo bueno, de vivir correctamente, ¿verdad? Y vamos a leer este pasaje que escribe el apóstol Pablo, un apóstol, expresando una realidad que es común a él y común a todos los seres humanos. Esa lucha interior que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Así que Romanos 7, 14 en adelante. Por cierto, queremos darle la bienvenida no solo a los que están aquí, sino a los que nos ven por televisión y nos ven por la internet. También le deseamos que Dios le bendiga a través de esta palabra, de este mensaje del día de hoy. Romanos 7, 14 al 25 dice así. Piense que lo está escribiendo un apóstol. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar a través de tu escritura, a, Señor, poderle explicar conforme a tu voluntad, aprender de ti, Señor, a, Señor, sacar provecho de este mensaje. Y eso, Señor, sabemos que es obra del Espíritu Santo. Por eso tocamos a tu puerta otra vez, pidiéndote que tú intervengas en este mensaje, preparando al que predica y preparando el corazón del que escucha. Que sea todo para gloria de tu nombre y para que podamos vivir una vida victoriosa, Señor, aún teniendo esta doble naturaleza. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse. Hay otro pasaje que vamos a leer que está en Gálatas capítulo 5, después de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas capítulo 5, verso 6 en adelante, que es el mismo apóstol Pablo hablando de esa guerra espiritual, de esa lucha que tenemos nosotros, que queremos agradar a Dios, pero que encontramos que hay inclinaciones, hay, ¿verdad?, que a veces hay tentaciones, y escribe en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, escribe el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí da una lista de cosas que nos producen tropezadero, que nos hacen caer en desobediencia, ¿verdad?, que están rodeándonos siempre a nosotros los seres humanos. Así que esa es una realidad con la cual tenemos que
vivir nosotros los seres humanos. No hay peor condición de una persona que está en medio de un peligro y no se da cuenta que está un peligro. Por eso los padres protegemos a nuestros hijos, porque tenemos que estar pendientes de ellos, porque quizás no ven el peligro de tomar un cuchillo afilado y ponerse a jugar con él. No sabe, es un juguete. No podemos tener un arma cargada en la casa, porque puede pensar que es para jugar a lo que ve en televisión y empezar a dispararle a la gente, y pasa de vez en cuando y un niño mata a un adulto, ¿verdad? Y no podemos, ¿verdad? Le gusta subir y treparse a lugares y no piensan que se pueden caer y hay que estar, bájate de ahí, no toques eso y ten esto y no se toca esto, ¿verdad? Porque el problema es que él no identifica el peligro, no identifica el peligro por su condición de inocencia, de niñez, ¿verdad? No identifica el peligro. Y uno sobrevé entonces y piensa por él, ¿verdad? Pero el problema es que cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios, posiblemente esas luchas van a ser luchas internas, que vamos a tener que lidiar con ellas nosotros y utilizando la oración, la palabra, ¿verdad? Y la comunión con Dios para enfrentar y resistir y tratar de ser vencedores y no ceder, ¿verdad? A eso que el apóstol Pablo le llama la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Así que cuando usted se convierte a Cristo, usted es un hijo de Dios, si lo hace de corazón. No estamos hablando aquí de condenación. Usted se convirtió a Cristo de corazón, usted es un hijo de Dios. Porque la salvación es por gracia, no es por obras. Pero, aunque terminó su condición de separado de Dios, no termina su realidad humana de una doble naturaleza, de una inclinación que le va a acompañar toda la vida. Así que, aunque usted sea pastor, o sea lo que sea, usted tiene, o apóstol, como el apóstol Pablo, usted tiene que conocer que hay posibilidad de que usted falle y tiene que tomar las medidas, las precauciones, las cautelas, ¿verdad? Para evitar que eso suceda, ¿verdad? Y eso implica un caminar donde la Biblia habla de tomar una cruz, de negarse, de seguir a Cristo, ¿verdad? Que implica colocar a Dios en una posición, ahí está el secreto, o una posición de señorío sobre la vida de uno. Y entonces identificar la debilidad y la inclinación para huir y poner distancia entre esas realidades y esas situaciones y la persona, ¿verdad? Y el corazón de uno, porque partimos de la premisa que si le damos lugar, podemos caer. Y entonces ahí viene lo que llama la sabiduría de Dios, ¿verdad? La Biblia está llena de la historia de grandes hombres de Dios que cayeron en diferentes situaciones. Tenemos el caso de David, que es un profeta de Dios, ¿verdad? A Cristo se le llamaba hijo de David. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre de Dios, hombre de fe, escribe esos hermosos salmos, ¿verdad? Pero descubrimos cómo se descuidó, ¿verdad? Y entró en una relación adúltera con una mujer casada llamada Betsabé. Se descuidó. Estaba en el techo de su palacio y ella estaba bañándose allá en el patio de la casa y él la vio desnuda. Y entonces, no solamente ya hay, ¿verdad? Ahí estaba la tentación, pero viene la segunda parte, la mandó a buscar porque quería conocerla. Y ahí comenzó lo que llevó a la caída de un hombre de Dios en una relación que lo lleva a mandar a matar al esposo de la mujer, un profeta, para quedarse con ella y para que él no descubriera que ella estaba encinta, ¿verdad? Así es que era un hombre fiel a él, era un hombre honorable, pero se fue enredando y llega el momento que cuando uno se enreda mucho en la mentira y se enreda mucho en lo incorrecto, llega un momento que uno tiene que seguir mintiendo, o por lo menos no tiene, pero la tendencia es a seguir enredándose más para esconder lo que
lo que uno está haciendo, ¿verdad? Pero pasa a la gente que empieza a comunicarse con otras personas por internet, por mensaje de texto, ¿verdad? Empieza a comunicarse con unas personas, una mujer casada, un hombre casado, una muchacha jovencita con extraños, un muchacho con una mujer extraña, y entonces tiene que esconder el teléfono, ponerle un password, ¿verdad? Para que la otra persona no pueda entrar, empieza uno a mentir, empieza a estar escondido a la hora que el otro está durmiendo. Entonces uno empieza a actuar como un mentiroso diario y cotidiano, porque uno cayó en la trampa de algo que no debió haber comenzado. Pero uno se descuidó y muchas veces termina que rompiendo un matrimonio, en un divorcio, y todo comenzó con una simple conversación. Porque así es que comienzan las cosas, ¿verdad? Así comienzan las cosas. La Biblia nos habla de la caída de esos grandes hombres y vamos a usar algunos ejemplos. Hubo un hombre llamado Gedeón que fue juez de Israel. Hubo una época en Israel que los líderes los nombraba Dios. El profeta, Dios le decía, esta persona es la verdad, o Dios mismo se le aparecía, y el líder lo nombraba Dios. Eventualmente el pueblo de Israel, eso se llamaban los jueces. Eventualmente el pueblo de Israel le dice al profeta, le dice, nosotros estamos cansados de que nos gobiernen los que Dios pone. Mira que tonto es uno. Nosotros queremos tener reyes como las demás naciones. Y el profeta dijo, pero ustedes están locos. ¿Qué nación tiene el privilegio que el líder lo nombre Dios? No. Los demás naciones tienen reyes y ellos van a la guerra y los dirigen, y nosotros queremos no un líder espiritual que nos dirija, sino queremos un rey como los demás. Y Dios le envió, ¿a quién uno? Pues le envió a Saúl, que más malo no pudo haber salido. Pero entonces, uno de esos jueces fue Gedeón, que fue reclutado. Dios envió un ángel y lo reclutó, mientras Gedeón, que era hijo de un hombre llamado Joás, estaba separando el trigo en el lagar. El lagar, vamos a explicarlo cómo se separaba el trigo. El trigo se separa tirando para arriba la paja y el grano, de día que hay brisa, la tira, la paja se va con la brisa y el grano, que es más pesado, cae al piso. Y lo tiran con un paño, y entonces la paja se va y el grano cae. Cuando viene a ver, pues la paja está por allá, porque la brisa se la llevó y los granos están amontonados acá, ¿verdad? Eso es para separar el trigo, esa es la manera, ventearlo, tirarlo al viento. Pero había unas tribus llamadas los madianitas y los amalecitas que estaban haciendo la vida imposible a los hijos de Israel. Cuando ellos estaban trabajando y separando el trigo, llegaban, le agredían, le quitaban el trigo, le quitaban el ganado, lo golpeaban, ¿verdad? Y entonces Gedeón estaba en el lagar. El lagar no era para separar el trigo. El lagar era para pisar las uvas de las cuales se hacía el vino. El lagar era un lugar donde se hacía el piso de barro o algo, ¿verdad? Y entonces el ladrillo, lo que fuera, y ahí se echaban las uvas y la gente caminaba y las pisaba, ¿verdad? Y de ahí salía el jugo, que entonces iba a unos toneles y eso se ponía a fermentar, o a unos envases de cántaros o lo que fuera, se ponía a fermentar y de ahí se hacía el vino. Entonces él estaba separando el trigo en el lagar, para que los enemigos no vinieran a robarle. Allí se le aparece el ángel, lo recluta, él no quiere aceptar de parte de Dios, él se considera muy pequeño para cumplir la misión que Dios le está llamando de dirigir al pueblo. Después de unas pruebas que no vamos a explicar aquí, pues él acepta, ¿verdad? Y había la guerra y estaba el ejército de los madianitas y los amalecitas preparados para atacar a Israel, y él se nombra líder, acepta el nombramiento de Dios, el pueblo lo sigue y va con 32,000 hombres a enfrentar el ejército de los madianitas. Cuando está allí, ellos allá y el ejército de Israel acá, ¿verdad? Unos en un valle, otros en una montaña, otros en otro, frente a frente, Dios le dice, ¿verdad? Desaparece Dios y le dice Dios a Gedeón,
le dice, 32 hombres son muchos, porque si ganan la batalla ustedes, van a decir que fue porque eran poderosos y fuertes. Yo quiero glorificarme en esta batalla, va a ser mi batalla y no la batalla de ustedes. Así que dile a los israelitas, a los soldados, que todo el que tenga miedo durante la noche se vaya. Y te quedas con los demás. Eran 32,000 y se fueron 22,000. Se quedaron 10,000. Entonces Dios le dice, todavía son muchos. Ahora, dile que vayan a beber. Cuando vayan a beber agua al río, ¿verdad? Entonces, vas a estar observando los que se acuesten en el río para pegar el agua a la boca, al río, directamente, los van a mandar para su casa. Los que tomen agua en la mano y tomen agua, con esos te vas a quedar. Y solamente 300 soldados tomaron agua con la mano. O sea que él iba a enfrentar un ejército de miles de personas con 300 soldados. Pero Dios, era el proyecto de Dios, Dios estaba con él, no vamos a contar la historia. Él prepara unos cántaros con fuego adentro, pone trompeteros a tocar, y entonces de momento arremeten contra el campamento de los enemigos. Ellos tiran los cántaros, el ruido de los cántaros, botando fuego los cántaros, la gritería de los israelitas, las trompetas, y parece que ellos creyeran como que eran decenas de miles, y se van corriendo, empiezan hasta a matarse unos a otros, y él gana la batalla. Después las demás tribus persiguen a los amalecitas, a los madianitas, y prácticamente los destruyen. Y Gedeón hace una tarea de fe extraordinaria, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Vamos a ver el problema. En Jueces capítulo 8, vamos al Antiguo Testamento, nos dice cuál fue el problema del libro de los jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, son los primeros 5 libros. Josué y después Jueces. Es el libro número 7 de la Biblia. El libro de Jueces, capítulo 8, Jueces capítulo 8, del verso 22 en adelante. Después que tienen la victoria, los israelitas quieren hacer Gedeón, ¿verdad? Que siguiera gobernándolos, y él se rehúsa. Pero les pide el botín. Y mira lo que dice aquí. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Hasta ahí el hombre está bien. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. O sea, los guerreros que estaban luchando en contra de los israelitas eran árabes. Ismaelitas eran, quiere decir árabes, y usaban aretes, ¿verdad? Usaban aretes y eran de oro. Y dice: yo quiero que le quiten todos esos aretes que ustedes le quitaron a ellos, me los den como botín a mí. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las plancas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Mira lo que estamos hablando aquí. El hombre aquel que hace tremenda labor, y hombre de fe, que sí, obedece a Dios, vence en la batalla, toma una decisión fatal. Él hace un efod. ¿Qué es un efod? Un efod era una vestimenta sacerdotal, que Dios le había dado instrucciones a los sacerdotes que usaran. Era una túnica que entraba por la cabeza, pero era abierta a los lados. O sea, llegaba hasta la cintura, y aquí al lado era abierta. Entonces tenía un cinturón que se amarraba debajo del pecho, y eso la mantenía cerrada. Sobre eso se ponía el pectoral. Ese efod tenía 2 piedras con los nombres de la tribu de Israel, y tenía encima de eso iba el pectoral,
donde habían 12 piedras, 6 a cada lado, con los nombres de las tribus de Israel, y también esas 2 piedras se llaman Urim y Tumim, y usaban esas piedras, era como una señal de que los sacerdotes eran intercesores de la justicia y la verdad, y iban a preguntarle a Dios sobre los errores del pueblo, sobre, ¿verdad?, qué tenían que hacer. Era como señal de sacerdocio y de que eran intercesores. Pero Dios no era sacerdote, y además de eso, al hacer eso él y poner eso en su casa, no había sacerdote allí, él puso eso en su casa, aquello se convirtió en un motivo de adoración. La gente empezó a ir a preguntarle al efod, no a Dios, al efod, cómo le iba a ir en la vida, qué iban a hacer, qué decisiones tomar, y aquello se convirtió en un símbolo de idolatría. Y se convirtió, dice, en tropezadero. Así que el primer problema que vamos a hablar hoy, que pasa a un hombre, es el problema de la sustitución. El problema de la sustitución ha perseguido a la iglesia y a los que no son cristianos a través de milenios y milenios y milenios. La sustitución es tratar de representar a Dios en lugares u objetos o estatuas, ¿verdad?, en ritos, ¿verdad? Es como tratar de apresar a Dios y privatizarlo, ¿verdad? Yo lo tengo porque está ahí en el altar, porque a través de esta persona yo le hablo y para que Él me conceda, ¿verdad? O yo ando con este amuleto para que me proteja, o hay un lugar santo que yo visito porque allí ocurren milagros. Todo eso está prohibido en la Biblia, ¿verdad? Y este efod se convirtió en un símbolo de idolatría. La sustitución. Ahora, no todas las sustituciones son de imágenes y de cosas físicas. También, por ejemplo, uno puede sustituir una relación con Dios por el amor al dinero. Y eso es un tipo de idolatría. El dinero se convierte en una obsesión, es mi Dios, y entonces Dios ocupa un segundo lugar y Dios no acepta eso, ¿verdad? Y puede ser el amor por la familia, ¿verdad? O por una persona en especial, ¿verdad? Donde yo coloco a esa persona como la razón de mi felicidad y de mi existencia y de mi gozo y de mi, ¿verdad? Y entonces eso es idolatría también, ¿verdad? O sea, yo amo mucho a mi esposa de tantos años de casados que llevamos, ¿verdad? Pero yo tengo que, Dios es ser inteligente que yo ame más a Dios que a ella y que ella ame más a Dios que a mí, ¿verdad? Si yo pretendo que ella me ame más a mí que a Dios, yo estoy pretendiendo convertirme en el Dios de ella y yo no sirvo para Dios. No puedo funcionar como Dios y ella tampoco. Así que la familia se beneficia cuando el Dios de la familia es Dios, no cuando tratamos de ser el Dios de las personas con las cuales compartimos la vida, ¿verdad? Entonces, esto se convierte en un tropezadero, y a través de la historia la raza humana ha buscado lugares sagrados donde uno va a peregrinar, estatuas de gente muerta a quien se le piden cosas y que me protegen, amuletos para que no me pase aquello, para que no tenga un accidente, para que Dios me cuide el nene, y el azabache, y yo no sé qué por allá, y lo que me meto debajo de la ropa, y el horóscopo para que me digan los astros qué es lo que me va a pasar el día de hoy, si puedo salir a la calle o me quedo en casa porque me va a pasar yo no sé qué por allá. Todo eso es idolatría y todo eso es abominación a Dios. Preguntarle a gente que me diga el futuro, que me diga qué tengo que hacer, que me diga qué debo hacer para que me cambie la suerte. Todo eso es idolatría y está prohibido en la Biblia. Es sustitución. Y Dios, es tan importante esto que mirando para atrás hasta el libro de Deuteronomio, un par de libros antes de Jueces, en el capítulo 5 de Deuteronomio, del verso 6 en adelante, están los 10 mandamientos. De Deuteronomio 5:6 en adelante están los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento destruye toda pretensión humana de tratar de protegerse, de tener buena suerte, de buscar contestación, de buscar intermediarios.
para que, ¿verdad? Utilizar a la gente muerta, para que entonces gente que era buena, que era religiosa, que era familia de Jesús, que fueron de los apóstoles, que fueron lo que sea, para que ellos hablen con Dios allá como si eso fuera un partido político. Yo no necesito que llevar una pala, ¿verdad? Entonces hacemos una fe antropomórfica, quiere decir en forma que funcione como funciona la sociedad humana, ¿verdad? Mira, que tú, pero yo voy a hablar con la mamá de esta persona porque es amiga mía, para que ella le hable a él, y como es la mamá, pues entonces él me va a escuchar, porque la mamá ¿quién nos respeta? O yo tengo que hablar con el gobernador, con el presidente de Estados Unidos, pero yo conozco a este representante que es amigo mío, a ver si me consigo una entrevista. Entonces empezamos a funcionar a nivel espiritual como si Dios como si a Dios hubiera que mandarle a decir cosas. Y pudiéramos torcer la voluntad de Dios con influencias humanas. Y no nos damos cuenta que eso es un disparate. A la lógica es un disparate, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que tiene que dar el mensaje. ¿De quién? Que me ama, ¿verdad? Y el primer mandamiento dice así, versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí empieza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. De postrarse delante de un ángel es idolatría. Pedirle a los ángeles es idolatría. Pedirle al apóstol Pedro es idolatría. Es lo mismo que pedirle un becerro. Es lo mismo. De hecho es espiritismo, porque Pedro está muerto. Cuando tú le pides a alguien muerto, estás practicando el espiritismo, ¿ok? Tú estás lo que la Biblia prohíbe, está bien. No, entonces dice, dice así, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, incluye todo lo que hay allá, ni siquiera de Dios, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pedirle a una imagen de Cristo es idolatría, porque una imagen de Cristo no es Cristo. Es un pedazo de plástico, de madera, de metal, de lo que sea. Eso es idolatría. Pero es Cristo, pero es idolatría. Porque tú estás poniendo la esperanza en algo que hizo un hombre, que ni siquiera seguro se parece a Jesús de verdad, pero no importara que se pareciera. Ok, no te inclinarás a ella, ni la servirás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación, y tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que dice aquí, Jehová fuerte y celoso, yo soy exclusivo. Yo no acepto nada que no sea la exclusividad. No comparto, nadie, no necesito a nadie al lado, no necesito ayuda. Yo necesito ayuda de Pedro, no necesito ayuda de María, yo no necesito ayuda de José, yo no necesito ayuda de San Pablo. Yo soy Dios. Y no me hagas escultura. No, ese es el primer mandamiento. Y está primero porque la exclusividad de Dios es sobre el fundamento que se levanta nuestra fe, es la exclusividad de Dios. O Dios es exclusivo o no puede ser tu Dios. Porque no se puede servir a dos señores a la misma vez, dice la Biblia. Exclusividad. Yo reclamo exclusividad, dice el primer mandamiento. No te acepto que me busques otras cosas de las cuales tú te postres. No. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Fabricando un efod. Y dice, y fue tropezadero a él y a su familia y al pueblo, porque entonces la gente iba a arrodillarse delante del efod y a pedirle cosas. Y eso dice la Biblia que no está permitido. En Deuteronomio 18, ahí mismo en ese libro, capítulo 18, el verso 9 en adelante, amplía las cosas que no se pueden hacer. Dice así, le dice Señor al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mira cómo le llama, abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso es un rito que había
que practicaban las nociones paganas, y dice, eso no está permitido. Dice, ni quien practique adivinación. Usted quiere saber algo, no sea averiguado. Pregúntele a Dios. No se le ocurra ir por ahí a que le tiren las cartas o a que le muevan la tablita Ouija, porque eso es idolatría y no está permitido. Dice, y seguimos leyendo del verso de 10. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, la gente que brega con adivinaciones, con magia y todas esas cosas, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Está prohibido eso. Espiritismo está prohibido. Totalmente prohibido. Totalmente. Pero una señora que dice, que sepa, que sabe. Claro que sí lo hay. Yo no cuestiono eso. Satanás hace un montón de cosas. Pero a mí no me interesa recibir lo que me pueda dar Satanás. No lo quiero. Pero bueno, no me lo quiero. Yo le pongo un ejemplo bien dramático. Yo tengo un hijo enfermo, una enfermedad mortal. Y hay una persona que dice, mira, hay una hechicera o un adivino, un espiritista, que le han llevado 800 niños de eso, con eso, y que no puede ser porque Dios es más poderoso. Pero que alguien me diga eso. Y es la desesperación de padre. Y yo le digo, no, mi hijo se muere, pero yo no la llevo allí. Pero se han sanado. No, que se sane todo el mundo. Pero yo no voy a poner mis hijos en las manos del diablo. Prefiero que se vaya con el Señor. Pero en las manos del diablo no lo voy a poner. Porque uno tiene que tener convicciones. Usted tiene que creer porque lo cree. ¿Y cuántos cristianos hay que tiene cosas para que lo protejan? Y un medallón en el carro. Y una cosa cosida por aquí debajo de la ropa. Gente que dice que son cristianos. Y una cosa ahí en la casa que yo no sé quién, que era de la abuela y que yo no sé qué por allá. Y le ponen un sabachito al nene para que no le pase nada. Idolatría, abominación, sustitución, y no le agrada al Señor. El Señor Jesucristo establece un principio, porque también hay lugares de peregrinación. Mire, vamos a buscar el Evangelio de Juan, ahora el capítulo 4. Voy a poner un ejemplo antes de leer capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 19. Poner un ejemplo. Vamos a suponer que en esta iglesia, toda la gente que venga aquí, hoy o hasta semana, cuando sea, todo el que venga ciego recibe la vista, todo el que venga sordo sale oyendo, todo el que venga paralítico sale corriendo por ahí. Tenemos una experiencia y vemos ángeles volando por ahí. Si convertimos a la iglesia bautista de Glenview, que es un edificio, en un lugar de peregrinación, y después de ahí adelante la gente viene a la iglesia de Glenview porque allí voy a recibir sanidad, porque allí es un lugar donde Dios hizo tales y tales cosas, es el efod que estamos construyendo y es idolatría. Las iglesias y los lugares no hacen milagros, los milagros los hace Dios. Ese problema Jesús lo tuvo con una mujer samaritana que identifica a Jesucristo como profeta, porque Jesús le dice su pasado y no lo conocía. Y en el versículo 19, esta mujer le dice a Jesús, le dijo la mujer a Jesús, una mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le hace esta aseveración, versículo 20. Nuestros padres, o sea, nuestros antecesores, nuestra raza, adoraron en este monte, el monte de Moria, ahí en Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, ¿Dios está aquí, donde le adoramos nosotros, o Dios está allá en Jerusalén, donde adoran ustedes? Y Jesús le contesta, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabras de Jesucristo. No hay lugares
santos. Es lo mismo bautizarse en el Jordán que bautizarse en el río portugués de Ponce. El mismo Dios. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, a mí me encanta la arqueología. Y si yo voy a Israel, iría a ver los lugares interesantes. Mira, por aquí caminó Jesús, esta es la calle derecha, esto es lo otro, aquel es el Monte Carmelo, aquello por ahí. Bueno, ya. Pero yo ir allí, porque Dios está allí, no está aquí en Ponce, no está en casa, no está aquí. Porque yo voy allí porque allí está Dios. Como han ido gente a bautizarse de nuevo, cristianos a bautizarse en el Jordán. O entrar a la gruta que dicen que fue la gruta que entraron a Jesús, que nadie sabe si eso es verdad o no, porque el turismo es tremendo. Ellos si no hay una gruta la hacen. Eso deja mucho dinero. Van miles de personas a entrar allí. Porque, mire hermanos, Dios es espíritu. Usted está en su auto y usted llama al Dios vivo, omnipresente, que está en todos los lugares. Señor, yo no tengo un problema, yo tengo que presentarte esta petición. Y está ahí igual que en Jerusalén, igual que en Jayuya, igual que en China. Es el Dios omnipresente. Dios es espíritu. Y tú ves esas peregrinaciones a lugares santos en diferentes religiones, porque no solo cristianos nada más. Los musulmanes van allá a la Meca y eso, y dan una vuelta a una piedra por ahí. Eso es idolatría también. La iglesia tiene que tener entendimiento de la relación de la naturaleza de Dios y la relación que Dios establece con sus hijos por el Espíritu Santo. Que dice la Biblia que nosotros con Cristo, por causa de la sangre de Cristo, podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. No al lugar santísimo terrenal, dice la Biblia, sino al lugar santísimo celestial. Quiere decir que yo, desde aquí, desde mi casa, si yo le di mi vida a Cristo, el Espíritu Santo, por lo tanto, está en mí, yo puedo presentarle a Dios mis cosas y no tengo que estar en ningún lugar, ni ningún pastor me tiene que estar tocando, ni nadie tiene que estar. Yo tengo acceso directo al Señor. Porque es el Espíritu y en verdad. Los símbolos eran símbolos. Y en su tiempo tuvieron el valor de ser símbolos, como eso que está ahí. Y esa llama tuvo un propósito en el desierto, que está pintado de acuerdo a lo que describe el Pentateuco, en la Biblia, ¿verdad? El Éxodo y eso. Y ese tabernáculo tenía un simbolismo, y el velo tenía un simbolismo, y el lavacro tenía un simbolismo, y el cordero tenía un simbolismo, y los sacerdotes tenían un simbolismo, y la tribu de Judá que estaba frente a la puerta, que quiere decir alabanza a Judá, tiene un simbolismo porque esa tribu es la que está ahí, la tribu donde nació Jesús. Porque entramos a la presencia de Dios con Judá, con alabanza. Todo tiene un simbolismo, pero eran eso, sombra de lo que había de venir, porque no se había cumplido la venida de Dios en persona a redimir al pueblo y a pagar con su sangre el precio de nuestra redención y a incrustarnos en la familia de Dios. Pero ya eso se cumplió. Yo no puedo sustituir. La sustitución es un problema. Yo tengo que ir a Dios, desnudarme de toda hipocresía, como un niño, como dijo Jesús, y hablar con Él, y presentarle mis faltas y mis pecados, y presentarle mis cuitas, mis dolores, mis tristezas, y adorarle, y expresarle mi amor y mi gozo con nuestra relación, y todo, y meterme en su palabra, porque yo tengo una puerta abierta por causa de Jesús. No puedo buscar en cosas hechas de mano de hombre la sustitución. Usted sabe que usted esté orando delante de algo, sea un crucifijo, y pidiéndole a eso que es hecho de madera, de metal o lo que sea. Y usted no sabe que eso lo hizo un hombre que tiene 7 mujeres, le da todos los días 4 patadas a los hijos, vende droga, pero se dedica a hacer crucifijo, y usted está postrado delante de eso. Usted no sabe. Y aunque lo haga un cristiano que no sale de la iglesia, es lo mismo. No se puede sustituir. El caso de Salomón es otro. En Primera de Reyes, capítulo 11, Deuteronomio, Josué, Jueces,
Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y después Primera de Reyes y Segundo de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 3 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Salomón, el nombre Salomón quiere decir amado de Dios. Quizás en el Antiguo Testamento no hay nadie a quien Dios le haya dado tanto como a Salomón. No solamente habló con él, se le apareció y hablaba con él cara a cara, sino que le concedió sabiduría, como dice, como ningún hombre tenía en la tierra, y le concedió riquezas como quizás nadie en la historia de la humanidad ha tenido. Salomón nadaba en el oro que Dios le dio. Fue bendecido por Dios, favorecido. Su primera etapa de su vida era un adorador, un hombre que amaba a Dios. Pero el problema está en la naturaleza que Pablo describe. Usted puede ser un hombre adorador de Dios, pero tiene una doble naturaleza que le puede hacer entrar en actividades que son contrarias a la voluntad de Dios. Y ahora, en vez de sustitución, vamos a hablar, la palabra es claudicación. ¿Qué es claudicar? Claudicar es darse por vencido, ceder a mis convicciones por presión o por alguna razón. Yo claudico, yo cedo en lo que yo creo, me doy por vencido, entrego lo que se supone que defienda, y eso se llama claudicar. El hombre tenía un problema de debilidad en el aspecto de las mujeres, y cuando él se enamoraba no le importaba de qué nación era, como ellos tenían control sobre un montón de naciones y tribus, ¿verdad? En ese imperio de Salomón, pues él las buscaba bonitas, y ¿verdad? Ese es su criterio, ¿verdad? Las que le gustara o las que sus siervos le trajeran. Y esas mujeres, cuando dicen, yo quiero que tú seas parte de mi harén, mira, voy a ser de la casa del rey. Imagino que de las 1000 mujeres, a 800 ni la conocería por nombre, no sabía ni quiénes eran ellas. Imposible que haya estado con todas ellas. Entonces, pero esas mujeres venían con su paquete de ídolos, porque eso era lo que ellos habían creído toda su vida, si lo habían criado. Y mira, aquí creemos en Jehová. Estos son los ídolos que yo he tenido toda mi vida, esto es lo que cree mi familia. Pues ponlos ahí en esa esquina por allá, y tú haces tus cultos allá al principio. Y empezó a recibir mujeres idólatras y paganas porque tenía un precio. Tenía un precio. Su debilidad, de lo que hablaba Pablo, le llevaba a claudicar a sus principios. Piense usted cuánto cristiano se mete en problemas cuando una tentación, una debilidad, puede ser una amistad, una relación, un hábito, le seduce y empieza a separarlo y apartarlo de la voluntad de Dios, y empieza a hacer cosas que no se supone que haga, porque no está dispuesto a negarse y a resistir esa tentación, ¿verdad? Es importante, es importante no claudicar en la vida cristiana. Eso uno tiene que hacer un pacto donde realmente Dios tiene que ser el Señor de la vida de uno, y uno tiene que ponerse límites puestos sobre uno, uno mismo se tiene que poner límites. Uno muchas veces, yo he leído tantas veces y he conocido de hombres de Dios que no amaban menos a Dios que yo, pero han caído en prácticas con relación a mujeres, por ejemplo. Y no era que ellos eran menos espirituales que yo, o que amaban menos a Dios que yo, pero ellos se tomaron unas libertades que yo no me tomo. Ellos fueron a visitar mujeres solas, ellos montaron mujeres en el carro para ir aquí y para allá, se encerraban con mujeres en su oficina y las oficinas estaban cerradas, no tenían cristales.
Y entonces ellos pensaron que pues no vieron nada malo, fueron incautos, o bien lo buscaron, porque ves que Salomón parece que los buscaba eso, o bien sencillamente empezaron a ser descuidados, y cuando vinieron a ver, las cosas que empezaban de una manera terminan en otra, no porque la gente sea más mala que la otra, sino porque no supieron identificar lo que el apóstol Pablo está diciendo, que hay en nosotros una inclinación al mal y que tenemos que ser vigilantes y cautos y negarnos, como dice la Biblia nos aconseja a Jesucristo, que ser cristiano es tomar una cruz, negarse a uno mismo y seguir a Cristo. La cruz tiene un solo nombre: obediencia. La cruz es símbolo de obediencia a Jesús. La cruz no le fue agradable, pero era lo que el Padre había establecido. Y dice la Biblia allá en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: hayan ustedes, cristianos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y tomando forma de hombre se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Dio hasta la muerte. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La exaltación fue antecedida por la humillación. Y dice: es lo mismo para ustedes. La recompensa, el agrado de Dios está antecedido por la humillación y la obediencia. No somos salvos por obras, la salvación es por gracia. Pero Dios espera en el pueblo cristiano que crezcamos en virtud y en dominio propio, por la vida de fe, la palabra, la oración, la confesión, los instrumentos de gracia que Dios nos ha dado, porque el Espíritu es el que produce las buenas obras en nosotros, son frutos. Pero hay que tener esa sabiduría. Hay que tener esa sabiduría. Y el no, el exponerse y el seguir los apetitos lleva a claudicar. Y entonces uno va a caer y se levanta, cae, me enfrío, me alejo, porque entonces me siento culpable de estar en la iglesia. Después que allá se pasó la relación o volví a darme cuenta que no podía seguir en los vicios o lo que fuera, que me haya alejado de Dios, vuelvo a la iglesia contrito, humillado, avergonzado, pido perdón, paso al frente, empiezo en la iglesia, pero de momento sigo viviendo descuidadamente, no me doy cuenta de mi debilidad, no estoy consciente de que tengo un problema que todo ser humano tiene, de esa doble naturaleza, esa inclinación, y me descuido y me vuelvo otra vez y vuelvo, y entonces vivo en un sub y baja espiritual. Falta de dominio propio y de perseverancia y de fidelidad. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Hay otra cosa que se da también, y yo le llamo el aburrimiento de vivir en la casa del Padre. El aburrimiento de la vida cristiana. ¿Verdad? Y la parábola del hijo pródigo en la Biblia es un ejemplo de eso. Dice que en esa parábola que narra Jesús, donde el padre representa a Dios, y ese padre tenía 2 hijos. Y el hijo menor, fíjate que el aburrimiento de la vida cristiana es más frecuente en los más jóvenes, pero se da en los más adultos también. Pero es más frecuente en los más jóvenes, más peligroso en la vida de los más jóvenes. Y dice que el hijo menor le dijo al padre, que representa a Dios en la parábola, sabe que la parábola es una figura literaria que tiene un mensaje, una enseñanza. No necesariamente es lo que dice, sino lo que representa. Y los personajes representan otros personajes. El hijo pródigo somos cualquier cristiano, cualquiera de nosotros. El padre es Dios, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, el hijo menor le dice al padre: padre, dame la herencia. El papá no se había muerto. Además era el hijo menor y la herencia tenía que tocarle primero al hijo mayor. Y el padre dice: ¿tú quieres la herencia? Pues yo te la doy. Porque tú vas a descubrir, mucha gente yo decir, no, es que si no es la voluntad de Dios, que Dios me lo muestre de alguna manera. Yo tengo esta relación con esta persona, y si no es de Dios, yo sé que estoy fornicando, que Dios me lo quite del camino. Pues mira, posiblemente no te lo va a quitar.
Esa no es la manera de funcionar. Tú obedece. No esperes que Dios te solucione el problema. La disciplina puede venir más tarde, pero posiblemente te deje que te... Y Dios le entregó los bienes a este joven. Dice que se fue a vivir perdidamente, a parrandear con los amigos y gastó todo el dinero que tenía. Y los amigos lo dejaron, nadie quería ayudarle. Y entonces busca empleo y lo único que consigue es cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que quería comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Cuando uno camina en contra de Dios, uno va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Pero dice que estando allí, volvió en sí. Dijo, ¿qué hago yo aquí? Si los jornaleros que están, los trabajadores que tiene mi padre allá, viven mejor que yo aquí y tienen comida. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y salió caminando para allí. Cuando el padre lo vio venir de lejos, corrió y lo abrazó, que representa a Dios, como Dios te recibe a ti, me recibe a mí, ¿verdad? Cuando volvemos a la casa, aunque hayamos ensuciado y ha vivido en la posilga, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y el padre lo abrazó y lo besó, ¿verdad? No le importó el olor a cerdo que traía de la calle. A veces nosotros venimos embarrados, no le importa eso a Dios. Y él le recitó el eslogan, empezó, Padre, pecado contra el cielo. Y Señor, mira, traigan el anillo, traigan la vestimenta de hijo del rey, del dueño de la casa. Maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo que se había ido ha vuelto a casa. Pero ese joven pasó por una etapa donde él dijo, hay una vida que tienen los que no están aquí viviendo en la casa del Padre, que parece muy divertida. Oye, qué bien la pasa esa gente que se pasa en los pubs. Qué bien la pasa esa gente que está por ahí amontonado. Y qué bien la pasa esa gente que se enganchan en 4 o 5 un auto y se van a emborracharse por ahí. Qué bien lo están pasando mis amigas y mis amigos que se están acostando con sus novios y con sus novias. Qué bien la está pasando la gente que usa el alcohol y los que fuman marihuana. Y allí ese pastor hablando de santidad y de obediencia. Qué aburrida es la vida en la casa del Padre. Padre, yo quiero ir a vivir como los que no te conocen. Esa gente parece que tiene una vida más interesante que los que estamos en la iglesia. Y ahí comienza a caminar hacia la posilga. Si tú lees Romanos 7, como leímos al principio, tú vas a descubrir, no lo vamos a leer ahora otra vez, que el apóstol Pablo nos advierte que el ser fiel no es cosa fácil, que estamos rodeados de debilidad, que no era fácil para él y no lo será para ti. Pero ese próximo capítulo, después de Romanos 7, Romanos capítulo 8, del verso 26 al 27, dice esto, Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros tenemos una relación con Dios, no una religión, una relación con Dios, donde el Espíritu Santo está envuelto, está ahí, unido con nosotros, ayudándonos a caminar y a luchar con esta doble naturaleza que tenemos nosotros. Sin embargo, después de leer todas esas cartas de Pablo y todos esos versos, cuando miramos lo que el apóstol Pablo escribe cuando se está muriendo, vemos cómo él pudo lidiar con esa doble naturaleza. Tú pensarás, bueno, el apóstol Pablo se pasó pecando y viviendo por ahí y reconciliándose y fallando y volviendo atrás. Mira si eso es lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, dice así del verso 1 en adelante. Piensa en un anciano, lo han condenado quizás a muerte, sabe que ya le queda poco tiempo, o está tan enfermo que sabe que se va a morir. 2 de Timoteo capítulo 4 le está
escribiendo esta carta a su discípulo amado, un joven llamado Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora empieza a hablar de él. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, te damos gracias por este día. Señor, ahora te pedimos tu bendición, Padre, para caminar contigo el resto del día, Padre. Te queremos dar gracias por el alivio que fue para este país, la lluvia que tanta falta hacía. Ahora, Señor, queremos que hoy caminemos contigo, mañana, la semana completa, que tú estés con nosotros y nosotros, Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor. Llévanos con paz. En el nombre de Jesús. Amén.